Queda abierta la sesión. Invito al senador Pérsico a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. En la reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer se acordó rendir 2 homenajes. Comenzaremos por el homenaje al senador nacional, mandato cumplido, don Luis Brasesco, recientemente fallecido. Senador Vera, tiene el uso de la palabra. Figura de quien, habiendo pasado por el Senado de la Nación, ha contribuido a jerarquizar y a prestigiar esta profesión que ejercemos algunas personas, que es la política. Don Luis Brasesco, que fue un extraordinario y precoz militante de la Unión Cívica Radical, ocupó institucionalmente el cargo de secretario de la Convención Reformadora de la Constitución en el 94, ocupó el cargo de convencional para la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos en el 2008 y pasó por el Senado de la Nación cuando recobramos la democracia con un mandato que culminó en el 1992. Brasesco, habiendo militado desde muy joven, recién a los 55 años, ocupó un cargo electivo, lo que habla sin duda de su vocación política, y llegó al Senado de la Nación cuando en la provincia de Entre Ríos lo impulsaron para que ejerza ese cargo. Don Luis Brasesco reunía en lo personal los valores que muchos quisiéramos fueran generales y que a muchos nos enaltece. Era un hombre honrado, era un hombre con altísima contracción al trabajo, era un hombre que tenía por la democracia un altísimo compromiso también, buscaba la transparencia en el funcionamiento de este sistema de gobierno. Era un hombre que iba en la política siempre buscando el camino correcto. Don Luis Brasesco nos dejó también a nosotros en Entre Ríos, lo que significa quizás esencialmente la función o la profesión política, que es la búsqueda constante del diálogo y de la construcción política a partir del encuentro de las ideas de la gente. Don Luis Brasesco fue también, en su calidad de abogado, uno de los que, sin dudar, se comprometió siempre con la defensa de los derechos humanos y la defensa también de los derechos de los más débiles. No tuvo en ese sentido confusión alguna. Los últimos días de su vida terminaron con la humildad con que había vivido siempre. Don Luis Brasesco fue también, y a nosotros nos enorgullece como actores de esta profesión que es la política, un hombre de compromiso con los principios de la vida, los altos principios de la vida. Y hablando de los más débiles, don Luis, como hombre del derecho especializado en la rama laboral, también marcó el rumbo
adoptando posiciones siempre en defensa de los obreros, y más allá de las coincidencias o no con su escuela política, creía que los trabajadores debían participar en las ganancias que produce esta fuerza que es el trabajo. Don Luis Brasesco fue también, para nosotros los entrerrianos, un hombre en el que nunca escatimó esfuerzos más allá de sus compromisos para procurar fortalecer el poder político. De modo entonces que rendimos homenaje, no sin destacar la importancia que tiene para esta profesión tan castigada hoy día, haber contado en este ámbito como senador de la Nación con don Luis Brasesco y haber contado nosotros los entrerrianos en la militancia comprometida con su aporte. Debo decir por último que hasta muy pocos días antes de que terminara su vida, él, pese a sus 82 años, seguía siendo un hombre útil, que donde podía contribuía con su aporte. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Vera. Senador Guastavino. Gracias, presidente. Bueno, en nombre del bloque, el mío propio, por supuesto, como entrerriano, en nombre, sin lugar a duda, del sentimiento de todos los peronistas de mi provincia, adherir fuertemente al homenaje al ex senador nacional Luis Brasesco, porque en verdad la semblanza y la descripción que ha hecho de este enorme dirigente, esta gran persona, el senador Arturo Vera, me exime de hablar mucho y repetir muchas cosas porque ha sido totalmente acertada, y porque fue un gran hombre. Quienes los conocimos siempre tuvimos por él una admiración por sus convicciones, por sus características, por su lucha, por sus principios. Admiración porque en verdad era la expresión clara de lo que debe ser un dirigente político. Hoy, cuando vemos que en muchos aspectos la política está, como bien decía el senador Vera, muy devaluado en algunos aspectos, la figura de este dirigente excepcional como fue Luis Brasesco mueve a que tomemos ese ejemplo. Creo que es verdaderamente un ejemplo, creo que es y pasará a la historia como otros grandes entrerrianos, como un prócer que defendió, como bien decía Arturo Vera, los derechos humanos en forma inclaudicable, siempre defendió los principios a los cuales él adhería, siempre tuvo esas convicciones por la democracia, por el sistema de democracia, por defender los trabajadores, por defender al pueblo entrerriano en sí. Simplemente decir esto y adherir, obviamente que nos produce a todos mucho dolor la pérdida del ex senador Luis Brasesco. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Castillo. Sí, no creo que pueda agregar más de lo que haya dicho el senador Guastavino, el senador Vera. He tenido la oportunidad de conocerlo a Luis Brasesco, y realmente un hombre del cual la política, más allá de las pertenencias partidarias, nos sentimos orgullosos de él. Yo simplemente quiero contar una anécdota, porque él era un hombre de la política, y como hombre de la política era un gran conversador, ¿sí? Hombre que se sentaba a hablar y con una cultura tan amplia que hacía que los temas vayan sucediéndose. Yo no podía estar horas con don Luis. En el año 63-66 gobernaba la provincia de Entre Ríos Carlos Contín, Tecio la provincia de Santa Fe, y en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, según lo que a mí me comentaban, funcionaba también una oficina de correo. Y en aquel momento el gobernador Contín quería comunicarse con Brasesco, que ocupaba una secretaría en la Casa de Gobierno, y don Brasesco estaba embarcado en una de sus grandes conversaciones, y el teléfono no se contestaba. Entonces el gobernador mandó un telegrama
a Brasesco para que lo atienda, y cómo habrá sido larga la conversación que llegó el telegrama antes que don Luis corte el teléfono, y de esa manera se pudieron comunicar. Traigo esto como hecho de humor y jocoso, porque realmente lo muestra que era un hombre muy afable, muy de buena conversación, y uno siempre que estaba con él quedaba con un espíritu de alegría, y creo que con esa es la mejor forma de recordarlo. Gracias, senador. Senador Giustiniani. Sí, gracias, presidente. No podemos dejar de adherir a este homenaje a la gran persona que fue y dirigente político Luis Brasesco. Le hubiera gustado estar aquí en este homenaje a otro querido y recordado Guillermo Esteves Boero, que fue muy amigo de Luis Brasesco. Y solamente quiero rescatar, además de todo lo importante que se ha dicho y que comparto, tanto por el senador Berna como los senadores preopinantes, es que fue un radical preocupado por los trabajadores. Toda su vida, Luis Brasesco dedicó fundamentalmente su preocupación a los más débiles y a los trabajadores, y en su acción al derecho del trabajo. Por eso, como socialista y desde el Frente Amplio Progresista, queremos adherir a este homenaje que se le está haciendo a Luis Brasesco. Gracias. Gracias, senador. Senador Rodríguez A. Gracias, presidente. Es para adherir en nombre de Peronismo Federal a este homenaje al senador fallecido Luis Brasesco. Y agregar que recuerdo cuando en el Senado ocupaba en la Comisión de Trabajo, compartía con un senador de San Luis, con Oraldo Brito, la presidencia, y eran los jefes de los dos bloques, que se discutía la ley sindical y el trabajo extraordinario que hizo Luis Brasesco para sacar esa ley, que al final por un voto hubo un desempate y se frustró la sanción, pero un esfuerzo extraordinario y una personalidad muy importante. Rindo homenaje al político, al senador, a la buena persona que fue don Luis Brasesco. Muchas gracias, senador. El segundo homenaje es a la conmemoración de los 100 años de la firma de la Ley de Trata. Por favor, señor secretario. El Honorable Senado de la Nación declara su homenaje al conmemorarse el próximo 23 de septiembre el centenario de la sanción de la Ley 9143, conocida como Ley Palacios, contra la trata de personas, primer instrumento legislativo para combatir ese flagelo en Argentina y en América Latina. Entonces, ¿lo ponemos en consideración al proyecto? Muy bien, aprobado. Senador Filmus. Sí, señor presidente, simplemente para señalar que también está en mesa un proyecto de declaración en homenaje a Salvador Allende, cumpliéndose el día de ayer 40 años del golpe de Estado que significó su muerte. Si lo pudiéramos tratar, estamos recordando a una de las figuras más importantes de la democracia latinoamericana, que dio la vida, como había prometido, por su pueblo, y también estamos recordando el nefasto golpe de Estado que significó el fin de más de 50 años de democracia ininterrumpida en Chile y que abrió las puertas también a otros golpes de Estado terribles como el que ocurrió años después en Argentina. Creo que la figura de Salvador Allende, para todos los que estamos aquí, defensores de la democracia, significa todo lo que imaginamos que un político leal a su pueblo, que un hombre que lucha y da la vida por sus ideales puede hacer. Así que en este sentido pedimos si se puede incluir el homenaje. Propongo que se vote sobre tablas la posibilidad de habilitarlo. Aprobado. Entonces, señor secretario, ¿puede dar lectura? El Honorable Senado de la Nación declara su homenaje al cumplirse el 40º aniversario de la muerte
del presidente Salvador Allende en el marco del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de la República de Chile el 11 de septiembre de 1973. Muy bien, lo pongo en consideración. Aprobado. Muy bien. Ahora seguí con... Senador Morales. Gracias, presidente. Bueno, lamento tener que plantear nuevamente, como hicimos en la sesión pasada, pero voy a plantear otra cuestión de privilegio, presidente, que a esta altura ya me parece que es una cuestión hasta secundaria, pero después de una reunión que nosotros creemos que fue importante el día de ayer, porque hace bastante tiempo que no venían de Aerolíneas Argentinas a informarnos la situación de la empresa, y después de una situación que se dio a partir de exabruptos de parte del presidente de la aerolínea, del presidente de la empresa, Mariano Recalde, militante de la Cámpora, que hoy, lamentablemente después de la reunión, se reproducen y ha vuelto a insistir con una serie de agravios que obviamente en lo personal luego se resolverán por otra vía. Pero quiero dejar planteada esta cuestión de privilegio nuevamente, presidente, porque obviamente no voy a permitir este tipo de imputaciones o de agravios, pero además para poner el punto donde hay que ponerlo, con relación al tema de una empresa tan importante y que, por cierto, está demandándonos a todos los argentinos 2 millones de dólares por día de subsidio. Esto es lo que posiblemente molesta a algunos funcionarios del gobierno que nosotros les requiramos explicaciones. Hay funcionarios que reaccionan de otra manera. Ayer tuvimos 2 reuniones importantes, vino a la mañana Bocio, del ANSES, con quien tenemos, creo que es la 14 vez que viene, y tenemos muchas veces duros cruces por situaciones que tienen que ver con la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero que se dan en el marco de, a veces, la dureza de la confrontación de ideas, pero en el marco de respeto, que no es el caso de Recalde, que entendemos tiene que ver con que no puede explicar una situación que no ha podido explicar ayer, que tiene que ver con subsidios que crecen, con subsidios que realmente ayer ha planteado que el patrimonio neto negativo al fin de este ejercicio va a estar en 250 millones de dólares, frente a transferencias que ya está realizando el Tesoro al mes de agosto por 450 millones de dólares. Ayer planteábamos justamente que tiene que haber alguna correlación entre los millones de dólares que diariamente gasta con los resultados que luego se expresen en los estados contables. Y esto es lo que no se puede explicar. Entonces, presidente, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical, obviamente que frente a la información de ayer y frente a la falta de respuestas a algunos temas que son centrales, no tenemos otro camino que demandarlo penalmente. Lo vamos a demandar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no ha cumplido el plan de negocios, porque tampoco puede explicar de qué modo se gastan con plata de todos los argentinos 2 millones de dólares todos los días. Pero además, presidente, porque inclusive el gerente financiero que pasó a la mesa, a la mesa donde estaba la presidencia para dar explicaciones sobre un punto que yo había pedido explicaciones, tiene que ver con la deuda del Banco de la Nación Argentina. Allí hay una situación que no solo es poco clara, sino que da cuenta del ocultamiento de un pasivo. El mismo funcionario de Aerolíneas Argentinas dio cuenta de lo que da cuenta
los estados contables al 31 de diciembre del año 2012 de que por la compra de los aviones Embraer se están debiendo 565 millones de dólares todavía, pero que el Banco de la Nación Argentina ha generado una cuenta de pago al BNDES, que es el Banco de Desarrollo que presta la plata, pero que necesitaba de una entidad financiera. Lo que nosotros vemos, porque los números no cierran, porque hasta el mes de julio de este año tiene computados como deuda de Austral Líneas Aéreas la suma de 4.300 millones de pesos. Estos son 750 millones de dólares. Es decir, si hasta julio de este año, 2013, tenemos computadas como deuda de Austral Líneas Aéreas 750 millones de dólares sobre una obligación que va a terminar de vencer en el año 2023, es decir, todavía tenemos 10 años para pagar 20 cuotas, que son cada año 2 cuotas semestrales. Y ya tenemos debitados como una deuda de Aerolíneas Argentinas, en el pasivo de Argentina, de Austral Líneas Aéreas, 750 millones de dólares, algo no cierra, que es lo que no pudieron explicarnos. Allí hay una situación muy confusa que tiene que ver mínimamente con que están utilizando esa cuenta como una fuente adicional de financiamiento para Austral Líneas Aéreas. Esto que estamos planteando no ha sido expresado en los estados contables del 2010, no han sido expresados en los estados contables del 2011 y tampoco han sido expresados en los estados contables del 2012. Esta es la situación que agravia a Recalde o que agravia al gobierno, que tiene que ver con que tiene que explicarle al pueblo argentino de qué modo, mientras se moderniza en los vuelos de cabotaje, hay 20 aviones nuevos que gastan menos combustible, que transportan la mitad de pasajeros que lo que transportaban los MD, que gastan menos combustible. ¿Cómo es que necesita más subsidio? ¿Cómo es que una empresa que se moderniza en vuelos de cabotaje, que cubre más destinos, el 95% de los destinos rentables, ¿no es cierto?, pierde plata? Mientras se mejora y es más eficiente desde el punto de vista de los vuelos de cabotaje, más plata pierde. Sin contar con la clave del déficit de la empresa que tiene que ver con los vuelos internacionales, como lo dijimos ayer. 11 aviones que tienen 17 años de antigüedad. Están haciendo anuncios de un nuevo Airbus 330 que tiene 14 años de antigüedad. Que las empresas obviamente se van desprendiendo de los aviones porque a los 10 años gastan el 25% más de combustible. Ineficacia por un lado, ineficiencia por el otro, y en definitiva terminamos pagando los argentinos 2 millones de dólares todos los días. Es nuestra obligación como oposición hacer estos planteos, y en el marco de las reglas que establece la política y el gobierno. Y lo vamos a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por ocultamiento de pasivo al señor Recalde, porque es el jefe, ¿no es cierto?, que está comandando Aerolíneas Argentinas. No vamos a dejar el tema de Aerolíneas Argentinas acá, porque tienen que dar cuenta de esta situación. Porque el plan de negocios ya planteaba que el año pasado, el 2012, tenía que ser superavitario y tenía que tener patrimonio neto positivo. Y todavía tiene patrimonio neto negativo. Y ahora nos mienten con 250 millones de dólares para el cierre del 2013 de patrimonio neto negativo, mientras necesitan, ya hasta el mes de agosto, le dio el Tesoro 450 millones de dólares. Esto es lo que no pueden explicar. Y por esto nosotros decimos que cuando se administra de esta manera y cuando no se cumplen los deberes de funcionario público, ese funcionario es corrupto. Y por eso es que reafirmamos lo que sostuvimos en su momento. Y lo vamos a reafirmar y lo vamos a sostener con una demanda penal, como corresponde al señor Recalde, como titular de Aerolíneas Argentinas, que tendría que cerrar un poco más la boca y administrar mejor la empresa, pero que va a tener que rendir cuentas en la justicia, además de por la cuestión del ocultamiento de pasivos. Estas son las situaciones que es la obligación que tenemos. Nosotros somos un partido de oposición que tenemos el rol de controlar, que tenemos que hacernos cargo de levantar la voz de los que no tienen voz y de los que están reclamando, tantos ciudadanos que están reclamando qué es lo que se está haciendo con los dineros públicos. Y después, una empresa estatal que nosotros queremos que siga siendo estatal,
nosotros queremos que después del 2015 siga siendo del Estado, que siga siendo una aerolínea de bandera, como hemos opinado cuando se reestatizó la empresa, sea eficiente, porque después los platos rotos los terminan pagando los usuarios y los trabajadores. Terminan corriendo los trabajadores detrás del déficit cuando al Estado se le acabe la plata. Esto es lo que hemos planteado, y esto es lo que nos gusta, y esto es lo que lleva a que haya excesos que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. No estamos dispuestos a aceptar ni en lo personal ni colectivamente este tipo de excesos que surgen a partir del requerimiento que nosotros hacemos como corresponde como fuerza de oposición a este señor, después de una reunión el día de ayer, que podría haber dicho ayer las cosas que está diciendo hoy por todos los medios de comunicación. Podría haber tenido el coraje ayer de decir las cosas que está diciendo por todos los medios, desde el plano personal y desde el plano también institucional. Esta cuestión de la institucionalidad y la persona y una serie de situaciones, sin haber tenido el coraje de haberlo dicho, tenía la oportunidad, me tenía de frente y podría haber dicho las cosas que hoy está diciendo por los medios, es doblemente cobarde. Pero esto es secundario. El tema central es qué se hace con la plata de los argentinos. El tema más importante es cómo se gasta la plata de todos los argentinos. 2 millones de dólares todos los días en una empresa que tiene aviones nuevos, que está aumentando los vuelos de cabotaje, que todos los vuelos van llenos. El 95% de los vuelos de los destinos son rentables. No es verdad que la mitad de los destinos de aerolínea argentina sean no rentables, no es verdad. Y esto lo hemos demostrado ayer, y lo hemos demostrado con ejemplos en el mundo. Un vuelo, desde los vuelos desde Santiago de Chile hasta Antofagasta, que es como volar Buenos Aires a Tucumán, tiene 17 frecuencias por día para una población de 500.000 habitantes. Cada ciudad que tiene más de 100.000 habitantes hace rentable 1 o 2 frecuencias por día. Las que tienen 500.000 habitantes hacen rentable 4 o 5 frecuencias por día, 6, 7 frecuencias por día. Entonces, esta situación, señor presidente, frente a un tema que nosotros tampoco estamos dispuestos a correr detrás de la agenda del gobierno nacional, que hoy quiere tratar un aumento de impuestos para castigar a las pymes como argumento para decir que no han aumentado el mínimo no imponible porque no había plata. Eso es mentira. No hay plata porque se la gastan. Tiran manteca al techo. Funcionarios como el señor Recalde, solo con el ahorro de Aerolínea Argentina, que gasta 4.000 millones de pesos por año, se paga el aumento del mínimo no imponible, señor presidente, así que eso es falso. El argumento del gobierno de que acá hay que aumentar y castigar a las pymes en las transferencias de acciones, que la agenda que se ha propuesto el gobierno hoy, nosotros no estamos de acuerdo, porque lo que tienen que hacer es ahorrar y sacarlos a estos irresponsables de la cámpora, que lo que hacen es gastarse la plata de todos los argentinos. No tiene nada que ver, están utilizando como argumento. No le aumentaron a los trabajadores el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias del año 2009. En el 2009 aportaba el 10% de los trabajadores y ahora en el 2013, antes de la decisión que ha tomado, después de la derrota electoral, el 25% de los trabajadores tenían que pagar impuestos a las ganancias. Han aumentado el 15% de los trabajadores, eso además de cobrarle el impuesto, una baja salarial para los trabajadores, que nosotros no estamos dispuestos a seguir la agenda de este gobierno. No estamos dispuestos. Nosotros tenemos otros proyectos y queremos que se trate también la agenda de la oposición. Esperamos lograr con un resultado electoral contundente que se merece este gobierno, una gran derrota, para que empiece a hablar de la inflación y para que reconozca la oposición. Admita también la agenda de la oposición, porque el Congreso no puede ser que debata solamente la agenda del oficialismo. Pretendemos el debate también de los proyectos que presentamos de la oposición. Y esto es lo que nos gusta. Estoy en la cuestión de privilegio. Estoy en la cuestión de privilegio y no me salgo del tema. Esto es lo que no estamos dispuestos, presidente, esto es lo que nos gusta. Esto es lo que duele. Para un gobierno que tiene muchos funcionarios que van a hacer cola en la justicia penal. Presidente, desde Julio De Vido hasta Jaime, que es el que ha empezado, y muchos otros que están en el gobierno. Presidente, y lo decimos en el marco de las reglas de la política. Y sostenemos las cosas que decimos con demandas penales. Cuando determinamos, sí señor,
porque si hay un responsable por el accidente de Once, el señor Julio Devido, y hemos concretado la denuncia penal en la justicia. Esto es lo que nos quiere imponer este gobierno nacional, señor presidente, y nosotros no estamos dispuestos. Por eso va esta cuestión de privilegio, que no tiene que ver con esta cuestión secundaria de lo que le diga Recalde a Morales o Morales a Recalde. Tiene que ver con cómo se gasta la plata de todos los argentinos. 2 millones de dólares por día es una injusticia, es una gran injusticia. Menem y los peronistas que están hoy en el Frente para la Victoria cerraron y entregaron los ferrocarriles en la década del 90 porque se gastaba $1 millón por día en los ferrocarriles argentinos y ese fue el argumento para destruir los ferrocarriles argentinos. Así que es importante, es muy importante que rinda cuenta el gobierno nacional a través de Recalde y todos los funcionarios de por qué gastan 2 millones de dólares todos los días, señor presidente. Así que está planteada la cuestión de privilegio y está planteado también nuestra posición respecto de que nosotros no nos vamos a someter a la agenda del gobierno en estos temas, en estos argumentos que busca el gobierno para después decir, claro, ahora vean de dónde van a conseguir la plata para aumentar el mínimo no imponible. Que dejen de tirar manteca al techo y que dejen de incumplir los deberes de funcionario público, esos funcionarios que tiene el gobierno, presidente. Está planteada la cuestión. Muy bien, senador. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Senadora Escudero, por favor. Gracias, presidente. Es para pedir que... No, no es por el mismo tema. No, es otro tema. Entonces, está bien. Senador Cano. Gracias, presidente. Nosotros, desde nuestro bloque y desde nuestra organización, que es la Unión Cívica Radical, hemos tomado debida nota de lo que expresó la sociedad argentina el 11 de agosto. Creo que cada proceso electoral implica que quienes tenemos responsabilidades institucionales y militamos en política, sea oficialismo o oposición, tomemos cuenta y tomemos nota de lo que la sociedad expresa en términos de cuando emite su voto. Y en ese marco, me parece que la sesión pasada que se tocó, sin ningún lugar a duda, las manifestaciones que habían tomado Estado Público del funcionario de Aerolíneas Argentinas, se había planteado una cuestión de privilegios. Desde nuestro bloque tomamos con mucho respeto las expresiones del senador Pichetto, del presidente del bloque del Frente para la Victoria. Y en ese sentido, nos parece, en esto que planteaba el senador Morales, que el Senado de la Nación, independientemente de su composición, independientemente de la mayoría que tenga el Frente para la Victoria, tiene su propia agenda, discute su propia agenda. De hecho, tenemos en cada labor parlamentaria debate y discusiones sobre los temas que se incorporan y sobre la planificación de la actividad parlamentaria. Entonces, la primera cuestión que lo hemos manifestado ayer y que hoy lo vamos a ratificar, honestamente, que los funcionarios del Poder Ejecutivo vengan al ámbito donde tienen que venir a rendir cuenta, no porque lo plantee el bloque de la Unión Cívica Radical ni ninguno de los bloques de la oposición, sino porque es su obligación, porque es lo que marca la Constitución, porque es su responsabilidad. Y la verdad que no nos parece bien, presidente, que nos comuniquen con 24 horas de antelación o tal vez menos la presencia del presidente de Aerolíneas Argentinas acá en el ámbito del Senado, que es uno de los poderes independientes que sustentan la República. Y digo esto ya no por respeto al cuerpo, por respeto a lo que nosotros planificamos desde la actividad parlamentaria y desde lo que el propio Frente para la Victoria muchas veces marca esa agenda por el número que tiene, pero con absoluto respeto y en el marco del debate que corresponde a una institución como el Senado de la Nación. Nos parece una falta de respeto hacia la gente que nosotros convocamos a las reuniones, a los plenarios de comisión, donde se discuten temas que este Senado, en muchos de ellos, estuvo a la altura de las circunstancias, que tienen que ver con deuda en materia, por ejemplo, de salud, de derechos que todavía no se ejercen, o que el ciudadano no lo puede ejercer porque el Estado está ausente,
y hemos sancionado por unanimidad normas que tienen que ver con esto. Entonces nosotros teníamos en el día de ayer, en el caso de la comisión que presido, de otras comisiones, plenarios con organizaciones invitadas. Entonces nos parece una falta de respeto que cuando el propio Poder Ejecutivo, y a lo mejor sin el conocimiento de los propios senadores del oficialismo, imponga la agenda de mandar funcionarios que cuando efectivamente tienen que venir, cuando efectivamente hace necesaria su presencia en el ámbito del Senado, no vienen, y vienen cuando el Poder Ejecutivo cree que en la agenda le conviene políticamente que estos funcionarios se hagan presentes, modificándonos absolutamente la agenda del Parlamento. Y esto nos parece una falta de respeto, y por lo menos desde nuestro bloque hemos tomado hoy la decisión que no vamos a seguir convalidando este tipo de situaciones, y no la vamos a convalidar con nuestra presencia. Cuando el Ejecutivo imponga la presencia de funcionarios que no vienen cuando tienen que venir a rendir cuenta. La segunda cuestión, que me parece que la actitud que tuvo el presidente de Aerolíneas Argentina en el día de ayer, donde nosotros, dejando de lado estas apreciaciones que hice, estuvimos presentes, esperábamos las disculpas del presidente de Aerolíneas Argentina. Me parece que en el fragor de la discusión muchas veces nosotros nos hemos excedido y hemos tenido también la hombría de bien de pedir disculpas. Me parece que no es una deshonra ni en la política ni en la vida cuando uno se equivoca pedir disculpas. Y la actitud que tuvo el presidente de Aerolíneas Argentina no tan solo agravia al Senado de la Nación, sino que deja mal parado al propio presidente del bloque del Frente para la Victoria, que en la sesión pasada pidió disculpas haciéndose cargo de algo que no le corresponde, y que me imagino que con las declaraciones del día de hoy de Recalde, la verdad que ya a nosotros ya tampoco nos satisfacen que el presidente del bloque del Frente para la Victoria pida disculpas, porque el propio Recalde desaira las manifestaciones del presidente del bloque cuando redobla la apuesta y pretende de alguna manera hacer una diferenciación entre lo que nosotros somos como personas y lo que somos como senadores. Craso error de quien milita en una agrupación política, y debería tener muy claro que la investidura no hace a la persona. La persona, en su trayectoria de vida, en su actitud de vida, es la que honra una investidura. No nos legitima ante la sociedad a quienes tenemos actitudes que no se condicen con el ser buena gente, asumir una banca en el ámbito del Senado o en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y lejos de dar las explicaciones que efectivamente nosotros no las tenemos, porque no tan solo se agravia al bloque de la Unión Cívica Radical, sino que se vuelve a agraviar al radicalismo, deslindando responsabilidades que claramente este gobierno tiene y que ya lo hemos dicho desde nuestra banca, que no nos interesa volver a reeditar y a discutir cuestiones que tienen que ver con lo que pasó en la Argentina. En todo caso nos interesa, por lo menos a los radicales, para no cometer los errores que cometimos. De eso se trata la política. Entonces plantear que esto que tiene que ver con lo que fue el gobierno de la Alianza, cuando ayer también alegremente se dijo de la situación en la que tomaron Aerolíneas la tomaron después de más de 7 años de tener mayoría absoluta en ambas cámaras y de haber gobernado casi con un poder hegemónico absoluto. Si ha habido una empresa que vació Aerolíneas Argentina, lo hizo con la complicidad del gobierno. Claramente el gobierno tiene responsabilidad. Se plantea lo de Macri, no fue Macri el que estatizó, el que privatizó Aerolíneas Argentina en la década de los 90, fueron ustedes los que estatizaron, los que privatizaron Aerolíneas Argentina. Entonces sistemáticamente se vuelve, para apelar al agravio, al descrédito, a pretender hacernos cargo a quienes formamos parte de la Unión Cívica Radical de la privatización de YPF, de la privatización de Aerolíneas Argentina, han sido ustedes. Absolutamente, absolutamente. Y quien fue el ejecutor de esas políticas claramente forma parte del espacio político al quien hoy representa el Frente para la Victoria, porque lo protegen. Entonces nosotros no vamos a tolerar que venga un funcionario que nada tiene que ver con pertenecer a la cámpora. Yo no tengo ningún juicio de valor negativo para los dirigentes políticos que forman parte de agrupaciones políticas, porque vengo de una agrupación política. Quien deshonra en todo caso a la cámpora y quien hace quedar muy mal a la cámpora son los funcionarios que en nombre de la cámpora cometen los errores y las atrocidades que cometen en el ejercicio del poder. Son los funcionarios que vienen al Senado
y que plantean con una absoluta sinceridad, yo diría con una sinceridad que lo marca a Recalde lo que es como persona, que en realidad cuando está frente a militantes dice lo que los militantes quieren escuchar, no lo que él piensa. Y cuando viene acá al Senado, en realidad él valora el rol de los senadores y a rendir cuenta en el ámbito del Senado. Habla muy mal de una persona que en privado dice una cosa y que en público dice otra. Habla muy mal de un funcionario que llama la atención el silencio de la presidenta, porque también habla de la calidad institucional que hoy reina en el país, que un funcionario de estas características, que se manifiesta en la forma que se manifiesta, que hace muy mal de ir a un acto político y hablar después de, evidentemente, de haber tenido una cena y de haber disfrutado con amigos situaciones que no lo ponen en una posición vertical como corresponde y que dice cualquier estupidez. Habla muy mal que ese funcionario siga siendo presidente de Aerolíneas Argentinas. Si el mensaje para afuera que se quiere dar es que somos un país serio, que queremos traer capitales privados, eso es lo que la presidenta dijo cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas, déficit cero en el 2012, yo no creo que ningún capital privado venga a pretender invertir en una empresa donde el presidente de esa empresa se manifiesta en los términos que se manifiesta. Y esto evidentemente, presidente, rompe también, mella el vínculo que tiene el bloque de la Unión Cívica Radical con el bloque del Frente para la Victoria. Hemos estado sentados acá la sesión pasada avalando la reapertura del canje. A nosotros no nos marca la agenda absolutamente ningún grupo mediático ni ninguna corporación. Somos consecuentes con nuestra historia. No hemos privatizado Aerolíneas, no hemos privatizado YPF con hechos escandalosos de corrupción que están claramente reflejados en el incremento patrimonial, en el enriquecimiento ilícito de esos funcionarios, del propio oficialismo, del oficialismo que hoy gobierna y que tienen causa en la justicia. Es decir, privatizar YPF, privatizar Aerolíneas Argentinas no fue por una cuestión ideológica, fue porque se privilegió el negocio, porque se privilegió la corrupción, que después la terminamos pagando todos los argentinos. Y los responsables forman parte del gobierno que hoy gobierna la Argentina, del Frente para la Victoria, no los funcionarios de quienes formaron parte de la Alianza y del radicalismo. En todo caso, de eso nos hacemos cargo y lo reconocemos cada vez que se debate en este ámbito. Entonces lamentamos, presidente, que en el día de hoy, que habíamos discutido y planteado una agenda, este hecho efectivamente rompe un vínculo de nuestro bloque con el bloque del Frente para la Victoria. Un vínculo en que lo deja mal parado inclusive al propio presidente del bloque, al senador Pichetto, que como es un hombre de bien pidió disculpas en la sesión pasada, pero que esas disculpas caen en saco roto cuando hay un funcionario que no es un hombre de bien, que no tiene nada que ver con una persona bien formada, educada, porque lo deja mal parado al propio presidente de bloque que pidió disculpas, ratificando lo que piensa, redoblando la apuesta, injuriando, descalificando, y lo hace por impunidad, porque la impunidad y la discrecionalidad con la que maneja los fondos de Aerolíneas Argentinas es la misma impunidad con la que se manifiesta, y es la impunidad que le da la propia presidenta, que avala tener funcionarios de esa calaña que no habla mal solamente el gobierno, habla mal de la empresa a la cual él dirige. Y por esa razón, presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical se para de esta sesión, nosotros no vamos a formar parte de esta sesión y como queja el propio bloque, el Frente para la Victoria, nos vamos a retirar del recinto. Senador Pichetto. No, antes de retirarse... Por favor, va a ser cerrando este tema. Cerrando este tema, lamentamos profundamente que se vayan. Un segundito, déjame terminar, José. Por favor, senador Mayán. Por favor, senador. Lamentamos... Por favor, senadores. Por favor, senadores. Les pido... Senador Mayán. Senador Mayán. Senador Mayán. Senador Cano. José. No está bien lo que hace Mayán. Senador Lores. Sobre el sobre el tema. Senador Pichetto. En este tema de los agravios que han ocasionado tantos cruces de palabras en estos días, en los medios, en la reunión de ayer con la gente, con el presidente de Aerolíneas, y que forman parte de las palabras que mencionaron hoy
los senadores de la Unión Cívica Radical, yo quiero recordar, señor presidente, un hecho que ocurrió hace 3 o 4 años, no estoy seguro de la fecha, cuando presidía este cuerpo el ingeniero Julio César Cleto Cobos, en ocasión de que un grupo de senadores no bajamos al recinto para dar quórum, utilizando una herramienta legislativa que es de uso común en cualquier cuerpo parlamentario, los senadores presentes, algunos de los senadores que habían dado quórum y estaban en el recinto, nos tildaron de cobardes y vagos que están escondidos en sus despachos para no bajar al recinto a dar la cara. Esto ocurrió en este Senado. Se le pidió además al presidente del cuerpo que publicara los nombres en los diarios de circulación nacional de todos los senadores que no habíamos dado quórum en esa sesión. El presidente hizo caso de ese reclamo y publicó los nombres de todos los senadores que no habíamos dado quórum y además ordenaba que si en la próxima sesión no veníamos al recinto, íbamos a ser traídos por la fuerza pública. Yo no recibí nunca un pedido de disculpas, ni mucho menos, pero agrego que esos mismos senadores que habían provocado esta situación, 2 o 3 sesiones después, no dieron quórum, no vinieron al recinto a dar quórum, y no pasó absolutamente nada. Entonces yo planteo a los senadores aquí presentes si ante esta situación no se debería actuar de la misma manera. Y aquellos que no dan la cara en una sesión, como está ocurriendo en este momento, no deberían también ser puestos sus nombres en los diarios y combinados a venir bajo la acción de las fuerzas públicas si así no lo hicieran. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Lores. ¿Alguien más? Sobre el mismo tema. Adelante, senador. Sí, gracias, presidente. La verdad que en 5 años y medio me llama poderosamente la atención. En este recinto hay senadores de primera y senadores de segunda. Según se sienta o no agraviados, generalmente los que dicen ser la oposición, sobre todo en la persona del senador Gerardo Morales, pareciera que los agravios son solo terribles para él y para el grupo que él representa. Yo no tengo nada en contra de la Unión Cívica Radical. Digo que uno se tiene que bancar las cosas. Ahora, cuando ellos toman la palabra, agravian y dicen lo que quieren y lo que se les antoja de cualquiera. En los medios, si yo hubiera abierto la boca cada vez que me he sentido agraviada, me hubiera levantado, me hubiera ido, la verdad que tendría muchas ausencias en este recinto. Pero siempre el mismo grado de hipocresía. Todos tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero los agravios o son agravios para todos o según quien se sienta agraviado, el agravio tiene un valor o tiene otro. Entonces me parece que vuelvo a decir, somos grandes, nos conocemos todos, cada uno tiene perfecta recuerdo de qué lugares ocupó en la política argentina durante los últimos 30 años. Entonces vuelvo a decir lo que dije hace mucho tiempo con el tema de la censura y de los medios. Saquémonos las caretas, dejemos de hacer circo en tiempos electorales, discutamos seriamente como adultos los problemas de este país, que si bien hemos avanzado en mucho, hay muchos pendientes para discutir. Entonces, el senador Morales, cada vez que se le ocurrió insultar, agraviar, por ejemplo, a Milagro Salas, lo ha hecho, no se privó de palabra. Yo me sentí agraviada en nombre de, por ejemplo, esta persona. Sin embargo, nadie dijo nada y dejó que él se explayara. Esto no es más que circo, circo y circo. Tenemos que discutir las cosas serias de este país y dejar de hacer circo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Bongiorno. Sí, señor presidente. Bueno, primero quiero hacer mías también las palabras de la senadora propinante, porque creo que realmente esbozó lo que yo siento también en este momento. Pero quería decirles que además de esto, acabamos de presenciar también que han dicho que la jefa de la impunidad, la que mantiene la impunidad, es la presidenta de la Nación. Acaba de ser dicho en este momento. Nosotros también podemos sentirnos agraviados. Y en muchos momentos también nos hemos sentido agraviados, porque cuando no hemos llegado a las directivas o no hemos votado como en aquel momento con la oposición, hemos sido referentes de los más grandes agravios y de las notas más terribles en todos los diarios.
dicho sea de paso. Pero también, ¿sabe qué me molesta? Que hoy íbamos a tocar un tema que era importantísimo para todos los trabajadores, para toda la sociedad argentina, y que había sido declamado, había movilizado a la gente, habían hecho totalmente aperturas en todos los diarios y en todos los noticieros, reclamando la baja del mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible. Hoy nos hemos quedado sin parte de la oposición, cuando realmente era un tema que era sumamente importante para el bien común y para toda la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senador Pichetto, entonces cerrando Bueno, este debate. presidente, en realidad hemos bregado, porque creo que es una tarea del conjunto del Senado, mantener un nivel, un estilo que ha caracterizado a este Senado frente a la sociedad, que es el del respeto, el de no caer en el agravio personal, en la ofensa gratuita, mantener un nivel alturado del debate y de la discusión. Este ha sido nuestro esfuerzo en momentos y en circunstancias muy complejas. Podría agregar muchas cosas más en este orden. En lugar, digamos, de que ningún grupo, facción o sector venga a gritar improperios desde las galerías, a tirar papeles, a presionar la libertad del senador para emitir su opinión con libertad. Creo que esto ha jerarquizado este espacio y nosotros no compartimos ninguno de los agravios. La semana pasada dimos nuestra visión sobre el tema. Ahora, tampoco compartimos los agravios que se le dicen a nuestros funcionarios. Ayer fue calificado de cobarde, de hipócrita, de corrupto. Es un poco mucho, porque en realidad le digo, para decir que alguien es corrupto, bueno, está bien, el camino judicial es un camino correcto, pero en la Argentina rige el sistema de presunción de inocencia y indudablemente, más allá de que el funcionario público tiene más la habilidad a ese principio, hay que acreditar lo que se dice. Entonces, yo digo, pongamos las cosas en un punto más equilibrado. Ayer creo que el presidente Aerolíneas dio una explicación detallada, dio la cara, pidió disculpas, dijo respeto por la investidura, lo dijo también que valoraba, apreciaba, respetaba la opinión de los senadores, también lo dijo. A lo mejor no les convence la información económica. Yo creo que ha sido una información sólida. Creo que hemos recuperado la compañía. Creo que Aerolíneas Argentinas es una compañía hoy competitiva que tiene que ir logrando en el proceso del tiempo ser autosuficiente, aún sabiendo que el negocio aeronáutico es un negocio complicado en un país como el nuestro, que hay que unir lugares que no son rentables. Mire, yo vivo en el sur, hay un montón de lugares que no son rentables. Es rentable Calafate, es rentable Bariloche, es rentable Comodoro porque está el petróleo, Neuquén, pero en realidad hay un montón de otros lugares de la Argentina que hay que cumplir un fin de carácter social, público, importante, de integración, de conectividad, de impulso del turismo, que además en la Argentina ha crecido a instancias precisamente del desarrollo aéreo, de haber recuperado la compañía. La compañía estaba al borde de la quiebra, estaba liquidada, no prestaba servicios, la gente estaba en los aeroparques gritando e insultando. Todo esto ha pasado no hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la convocatoria? A encontrar de vuelta caminos de razonabilidad. Miren, si se trata de agravios, la verdad, la presidenta es víctima de cualquier tipo de agravio, de cualquier naturaleza, desde agredirla hasta desde la honestidad, de decirle que ha hecho acciones delictivas, a ella, al hombre que no se puede defender porque está muerto, que es su esposo, a descalificarla también hasta en su nivel psicológico,
con interpretaciones que hacen alegremente periodistas y que además tienen supuestamente un perfil serio y se dice cualquier cosa en la Argentina. Sin embargo, bueno, si vamos a hacer de cada hecho un hecho dramático, me parece que no ayuda. Yo lo que sí creo que hay que volver a niveles razonables, donde hay que discutir desde la política. A mí me parece razonable que la oposición y la Unión Cívica Radical discuta sobre la administración y que le haya planteado, bueno, no estamos de acuerdo con lo que usted dijo de nosotros. Está bien, tienen su derecho, nos ha ofendido, está bien. Y no estamos de acuerdo con la administración, es un marco de razonabilidad política. Ahora, decir que es un cobarde, que es un hipócrita, que es un corrupto, eso también, y alguna otra manifestación que yo no voy a repetir, eso también le baja el nivel de calidad, de institucionalidad y de respeto mutuo que debemos tener. Así que lamento profundamente que la Unión Cívica Radical se vaya de este debate. Es un debate importante, como dijo la senadora Bongiorno, que tiene que ver con fijar impuestos a sectores y a renta financiera, y tenemos que seguir trabajando en este tema, porque la presidenta ha tomado una decisión valiosa, que es recuperar poder adquisitivo para los trabajadores argentinos. Más del 95% de los trabajadores van a quedar exentos del pago de impuestos a las ganancias, una medida muy querida por todos, muy declamada por la oposición, pero solamente los que gobiernan la pueden tomar. Esto me hace acordar al famoso tema de las asignaciones universales. Está todo bárbaro, las ideas son muy buenas, pero hay que concretarlas. Y solamente para concretarlas hay que gobernar y hay que tomar la decisión política de hacerlas. Entonces, bueno, yo lo que creo es... Marcelo, déjame terminar. Lo que creo, presidente, que tenemos que continuar con nuestra agenda y vamos a pedir que se trate inmediatamente el primer tema del orden del día, que es el tema de impuesto a las ganancias. Sí, no, tenemos la senadora Escudero, que también tenía otro tema. Por favor, senadora. Para que incorporen en mesa y se reserven para su tratamiento sobre tablas oportunamente el proyecto de comunicación S3176, donde pedimos la incorporación en el presupuesto del año próximo para la construcción de una cárcel federal y una alcaldía en el departamento de Orán. Y el segundo es un proyecto de comunicación, también pedido de informes, el 3449, que acabamos de presentar, que tiene que ver con la construcción de una planta de nitratos de amonio en la provincia de Salta, que va a generar un grave daño ambiental, y la certificación de maquinarias obsoletas que vinieron de Bolivia, que son las que van a instalar en esa planta. Así que ya se lo acerco para que los tenga en secretaría el secretario. Gracias. Gracias, senadora. Senador Giustiniani. Presentamos con los senadores por Córdoba, el senador Luis Juez, la senadora Norma Morandini, la senadora Marta Borello y quien habla, un proyecto de declaración que pido que se trate sobre tablas. Es el S número 3447 y declara la urgente reglamentación de la Ley de Manejo del Fuego número 26.815, la Ley de Manejo del Fuego número 26.815, que fue aprobada en la sesión del 16 de mayo del 2012 y publicada en el Boletín Oficial número 32.563 el 6 de enero del 2003. No voy a abundar la situación que están pasando la provincia de Córdoba y muchas provincias argentinas castigadas duramente por el fuego. Este instrumento es muy importante porque genera una maximización de los recursos existentes en cuanto a flotas de aviones y de un presupuesto destinado a tal efecto, y por lo tanto vencido largamente el plazo que se planteaba la ley de la reglamentación de la misma, estamos planteando a través del presente proyecto de declaración
la urgente reglamentación de dicha ley. Así que con estas consideraciones pido que se integre en mesa para su tratamiento sobre tablas. Gracias, senador.